¿Cómo concentrarte en las cosas que realmente importan? La procrastinación, el estrés y la ansiedad son obstáculos que nos desvían de nuestros objetivos. A continuación te comparto algunas estrategias para superarlos y entrenar nuestra mente. Número 1. Reconoce tus patrones de procrastinación. La procrastinación es una barrera significativa para la concentración. Muchas personas procrastinan no porque no sean capaces de realizar las tareas, sino porque tienen miedo a enfrentar la ansiedad y el estrés que éstas conllevan. Es esencial reconocer que el temor a procrastinar puede ser más paralizante que la tarea en sí. La procrastinación se convierte en un mecanismo para evitar lidiar con emociones negativas asociadas a la tarea. Número 2. Rompe el ciclo de la procrastinación. Es crucial entrenar tu mente para asociar el trabajo con emociones positivas. Cuando te sientes a trabajar, en lugar de enfocarte en el estrés que puede surgir, concéntrate en la sensación de logro que obtendrás. Date una palmadita en la espalda por cada pequeño progreso. Recuerda que cada minuto que dedicas a una tarea te acerca más a tu meta. Número 3. Enfócate en el proceso, no en el resultado. La ansiedad a menudo surge cuando pensamos en la magnitud de la tarea en lugar de en el proceso de realizarla. Aquí es donde técnicas como la técnica Pomodoro pueden ser útiles. Esta técnica implica trabajar durante 25 minutos seguidos de un descanso de 5 minutos. Al centrarte en el tiempo y no en la tarea, reduces la presión y haces que sea más manejable comenzar y continuar trabajando. Número 4. Aprende a manejar tus emociones. Controlar tus emociones es fundamental para mantener la concentración. Si te sientes abrumado cada vez que te sientas a trabajar, estarás condicionando tu mente a asociar el trabajo con el estrés. Rechaza activamente estos sentimientos negativos y recuérdate que el simple hecho de comenzar es un gran paso hacia tu objetivo. Crea una asociación positiva con el trabajo, celebrando cada pequeña victoria. Número 5. Permítete pedir ayuda. Ningún proyecto grande se completa sin ayuda externa, ya sea un compañero de trabajo, un jefe o incluso un cliente. No dejes que la ansiedad social te impida buscar el apoyo que necesitas. Pedir ayuda puede ser crucial para superar obstáculos y mantener el impulso. Un simple mensaje o una llamada puede ahorrarte horas de frustración. Número 6. Practica la atención plena y la meditación. La meditación y la atención plena son herramientas poderosas para mejorar la concentración. Practicar la meditación regularmente puede ayudarte a mantener la calma y la concentración, incluso en momentos de estrés. Número 7. Divide las tareas en pequeños pasos concretos. Las tareas grandes pueden ser irritantes. Mejor divídelas en pasos pequeños y concretos. En lugar de hacer una presentación, establece tareas específicas como investigar sobre el tema, escoger una plantilla, poner la información y así sucesivamente. Los pasos concretos son más manejables y te permiten ver el progreso de forma más clara. Número 8. Evita las distracciones innecesarias. Elimina las distracciones innecesarias como el teléfono, las redes sociales y la televisión. Dedica tiempos específicos del día para trabajar sin interrupciones. A veces, simplemente permitirse estar aburrido puede llevar a un aumento de la productividad. Número 9. Crea rutinas y hábitos. Establecer rutinas y hábitos puede facilitar la concentración. Programa tiempos específicos para trabajar y también descansa de manera regular. La consistencia en una rutina correcta te ayudará a entrenar tu mente para entrar en modo de trabajo mucho más fácil. Número 10. Sé compasivo contigo mismo. Recuerda, todos tenemos días en los que la concentración es difícil de alcanzar. No te castigues por no ser perfecto. En lugar de eso, celebra tu esfuerzo y reconoce cada pequeño paso que hagas. Y ya sabes, comenzar es la única forma de alcanzar tus sueños. Nos vemos